Noveno. La segunda batalla. Hazañas de Diomedes y Ulises. Antes de que los líderes griegos se retiraran para descansar por el resto de toda la noche, ellos tuvieron un consejo en la tienda de Agamenón, en el cual resolvieron realizar ritos funerarios temprano en la mañana en honor de sus camaradas quienes habían sido muertos en la batalla. Ellos también resolvieron, por el consejo de Néstor, construir una fuerte muralla y cavar una profunda trinchera en el frente de su campo, para que sus barcos pudieran estar seguros contra los ataques del enemigo. Los jefes troyanos también tuvieron un consejo. Ellos estaban descorazonados por sus pérdidas en la batalla, y así muchos pensaban de que no podrían tener éxito en la guerra, debido al acto traicionero de Pándaro, quien rompió el pacto. El sabio Anténor fue de esta opinión, y en su discurso él aconsejó que Helena y sus tesoros deberían ser devueltos a los griegos. Enviemos a los argivos a Helena de regreso con todos sus tesoros. Permitan a los hijos de Atreo llevarse la dama lejos. Por ahora hemos sostenido la guerra, luego de que nuestra fe ha sido rota, y así considero que no podemos prosperar hasta que hagamos enmiendas. Bryant, La Ilíada, libro 7. Pero París no estuvo de acuerdo con esto. Él estaba deseoso de devolver los tesoros de Helena, y así dar de sí mismo una compensación a los griegos, pero no podía consentir en regresar a Helena misma. El rey Príamo débilmente dio la razón a su hijo, y así ordenó que un heraldo debía ser enviado a los líderes griegos para decirles acerca de la oferta de París y solicitar no reanudar el combate hasta que los muertos fueran removidos del campo de batalla, y así los servicios funerarios fueran ejecutados. Acordaron que el heraldo troyano Ideo fuera a la mañana siguiente hasta la tienda de Agamenón. Allí él halló a los jefes argivos en asamblea. Luego de oír su mensaje, ellos rechazaron despectivamente los términos propuestos por París. Pero ellos estuvieron de acuerdo con una tregua para las ceremonias funerarias. Ideo regresó a la ciudad, y así dijo a los líderes troyanos la respuesta que había recibido. Así tanto griegos como troyanos entonces comenzaron a recoger sus muertos del campo y a construir grandes piras de madera para quemar los cuerpos sobre ellas. Todos sollozando, silenciosamente ellos los llevaron, sus amigos asesinados. Y así los apilaron en una pira, con adoloridos corazones, y así cuando se hubo consumido los muertos con el fuego, ellos regresaron a la sagrada Troya. Los armados nobles aqueos también apilaron sus guerreros muertos en la pira funeraria, con los corazones adoloridos, y así, cuando habían sido consumidos sus muertos con fuego, ellos miraron hacia sus ahuecados barcos. Bryant, La Ilíada, libro 7. Antes del alba, a la siguiente mañana, los griegos alcanzaron a construir una muralla y a cavar una trinchera en el lado del campo que enfrentaba a Troya, como Néstor había aconsejado. Ellos finalizaron el trabajo en un día, y así un trabajo prodigioso se realizó. La muralla fue fortalecida con torres elevadas, y así puertas también fueron construidas, tan grandes que podían pasar carros a través de ellas. La trinchera fue hecha amplia y profunda, y en la otra orilla, esta estaba defendida por fuertes y afiladas estacas. Los dioses, mirando desde el Olimpo, admiraron estas labores, pero Neptuno, muy disgustado, hizo amargas quejas a Júpiter. Ahora la fama de este trabajo irá doquier brille la luz del día, y así los hombres pronto olvidarán la muralla, la cual construimos arduamente con nuestras manos, Apolo, Febo y yo, alrededor de la ciudad del renombrado Laomedonte. Bryant, La Ilíada, libro 7. Pero Júpiter suavizó el malestar del dios del océano, diciéndole que cuando terminara la guerra,
y los griegos hubieran partido de Troya, él podría derribar la gran muralla con sus olas, y así cubrir la costa con arena. Con esto, los baluartes podrían ser borrados de la planicie. Después de sus grandes labores en la muralla y en la trinchera, los griegos descansaron en sus tiendas. Y así al día siguiente, habiendo finalizado la tregua, ambos ejércitos se prepararon para la batalla. Mientras tanto, Júpiter tuvo un consejo en el alto Olimpo, en el cual él dio estrictas órdenes de que ningún dios tomara parte de cualquier lado del conflicto ante Troya. Y así declaró que si cualquiera desobedecía sus órdenes, él podría lanzar abajo al ofensor en un oscuro pozo del Tártaro, en el tenebroso reino de Plutón. Profundo, abismal en la gran cavidad bajo la tierra, con puertas de hierro, y así entradas forjadas en bronce. Bryant, La Ilíada, libro 8. Pero Minerva rogó de que se le permitiera asistir a los griegos con su consejo. Ante esto el rey del cielo aceptó. Entonces, montando en su carro, en el que fueron uncidos los corceles voladores de patas broncíneas, adornados con manes dorados, él se movió velozmente a través de los cielos, en medio de la tierra y los cielos estrellados, hasta la cumbre del monte Ida. Allí en su santuario sagrado había un altar erigido para él, el padre de los dioses. Allí se sentó para mirar abajo hacia las torres de Ilion, y así como a los barcos de los griegos. Las dos huestes, dirigidas por sus grandes jefes, ahora se enfrascaron en feroz batalla. Los dardos, sonando en una tempestad de hierro, volaban. Victoriosos y derrotados unieron sus confusos gritos. Los triunfantes gritaban, y los agonizantes elevaban sus gemidos. Con corrientes de sangre, los resbalosos campos estaban muriendo, y así los héroes muertos engrosaban la marea mortífera. Poe, La Ilíada, libro 8. Así el terrible conflicto fue hasta el mediodía, cuando Júpiter, tomando en sus manos las balanzas doradas del destino, pesó la fortuna de los troyanos y griegos. Por el medio, él tomó la balanza, y he aquí, el destino de griegos en el día de combate se hundió hacia abajo, hasta tocar la nutritiva tierra, mientras que el de Troya se elevó y voló hacia el espacioso cielo. Bryant, La Ilíada, libro 8. Entonces el poderoso dios tronó desde el monte Ida y envió sus rayos quemando y flameando contra el ejército de los griegos. En asombrado temor, los jefes argivos huyeron del campo. Solo Néstor permaneció, aunque no muy deseoso, porque también estaba buscando seguridad en huida, cuando uno de sus caballos fue muerto por una flecha del arco de París. El venerable rey podría haber perecido en las manos de Héctor, de no haber sido por Diomedes, quien apresuradamente lo socorrió, llevándolo en su propio carro. Ambos guerreros avanzaron contra el jefe troyano, y Diomedes le arrojó su jabalina. El arma erró a Héctor, pero mató a su auriga. Todavía atacando, el osado hijo de Tideo estaba por lanzar otro venablo, cuando un terrible rayo de luz se desprendió de los cielos, y así golpeó la tierra enfrente de sus corceles. Mirándolo como una señal del enojo de Júpiter, los dos héroes rápidamente se retiraron hacia su campo. Héctor los persiguió, y los troyanos, envalentonados por su ejemplo, ahora presionaban, avanzando hacia los griegos, quienes permanecían detrás de su trinchera y muralla. Entonces Agamenón, en profunda desesperación, rogó al todopoderoso Jove de que pudiera, al menos, permitirles a él y a su pueblo huir en seguridad en sus propios barcos. Ahora sea al menos uno de mis deseos cumplido, que podamos aún escapar, y así desde aquí conseguimos impedir que estos troyanos no destruyan a los griegos. Bryant, La Ilíada,
libro octavo. Júpiter escuchó el ruego del rey, y movido por la piedad ante su desesperación, envió una señal de augurio favorable. Esta fue un águila cargando en sus garras un cervatillo, el cual cayó a un lado del altar, en donde los jefes griegos estaban ofreciendo sacrificios. Creyendo que el ave venía enviada por Jove, los griegos tomaron valor, y así saliendo por sus puertas con Diomedes, Agamenón, Menelao y Áyax a la cabeza. Ellos atacaron a los troyanos furiosamente, y mataron a muchos de entre ellos. Teucro, el hermano de Áyax Telamón, causó una gran destrucción con su arco y sus flechas, en el uso del cual era tan experto incluso como Pándaro. Luego de matar a varios de los enemigos, él disparó 2 veces contra Héctor, errándolo, sin embargo, en cada oportunidad. Pero en el segundo disparo, él mató a la auriga del líder troyano. Héctor entonces saltó a tierra, y así tomando una gran piedra, la lanzó con poderosa fuerza, golpeando al desafortunado Teucro en el cuello, y así lo derribó a tierra. Y así los troyanos, una vez más, atacando con fortaleza, hicieron retroceder a los griegos hasta su propio campo. Ellos dirigieron a los aqueos en retroceso hasta la trinchera abierta. Entonces Héctor vino con furia en sus ojos. Entre los guerreros de vanguardia, como un sabueso, seguro de sus veloces pies, ataca la retaguardia, el león o jabalí silvestre, y así sus flancos desgarra. Aún cautelosamente observa cómo éste gira. Así siguió Héctor cerca de los griegos de cabellos largos, siempre hiriendo el más retrasado cuando huían. Brian, la Ilíada, libro octavo. Pero la noche estaba poniendo fin a la batalla. Esta fue considerada como una bienvenida liberadora para los jefes griegos, profundamente descorazonados porque tenían al enemigo a la vista de sus barcos. De otra parte, los guerreros de Troya estaban más deseosos de que llegara el alba, pues ellos preveían continuar con su victoria. Pero Héctor estuvo confiado de que al día siguiente podrían ser capaces de destruir a las huestes aqueas y así hacerlas huir, y así de esta manera finalizar la guerra. Él, por esto, se dirigió a sus tropas, ordenándoles que permanecieran en el campo por toda la noche, para que pudieran estar listas para caer sobre los griegos, ya que ellos intentarían abordar en sus bajeles y así escapar a través de la poderosa profundidad. Tan altamente esperanzados, pasaron toda la noche sentados en líneas de batalla, y muchos observaban las llamas de las hogueras. Brian, la Ilíada, libro octavo. Mientras tanto, los líderes griegos tenían un consejo de guerra, y Agamenón aconsejó que ellos deberían abordar sus barcos y navegar hacia Grecia, como parecía ser la voluntad de Júpiter, de que ellos nunca pudieran capturar a Troya. Al escuchar estas palabras sobre los jefes sentados, cayó un silencio tenebroso. Al fin Diomedes habló, censurando al rey por la cobardía de su consejo. «Los dioses», dijo él, «te han dado, oh hijo de Atreo, un gran linaje y gran poder, pero no mucho coraje. Regresa a casa como estás inclinado a hacer. Pero los otros de los griegos permaneceremos hasta que Troya sea derribada, porque fue por órdenes de los inmortales que nosotros vinimos aquí». Estas palabras fueron estruendosamente aplaudidas por los líderes en asamblea. Entonces fueron colocados guardias para observar a lo largo de toda la muralla y su trinchera, luego de lo cual Agamenón ofreció a los jefes un banquete en su tienda. Cuando todos hubieron participado de todas las buenas cosas puestas ante ellos, el sabio Néstor aconsejó que se hiciera un esfuerzo para apaciguar el enojo de Aquiles. Esta propuesta fue aprobada calurosamente incluso por Agamenón, porque ahora admitía que había cometido una gran equivocación al tomar a Briseida,
Y así él declaró que él podía restaurar a la doncella a Aquiles y enviar con ella ricos presentes. Erré, y así no lo niego, que este hombre equivale a una hueste, a quien Júpiter ama y así lo honra, humillando al pueblo aqueo para su beneficio. Y así ahora me está produciendo ambiente de oposición. Yo erré. Permítaseme apaciguarlo, si es que puedo, con regalos de valor invaluable. Brian, la Ilíada, libro 9. Agamenón prometió entonces de que podría enviar a Aquiles una gran suma de oro, con 20 calderos brillantes y 20 corceles, que habían ganado muchos premios por su velocidad. Además, luego de que hubiera regresado a Grecia, después de haber derrotado a los troyanos, él podría dar una de sus hijas como esposa, y así con ella, como dote de matrimonio, 7 ciudades de Argos. Los jefes griegos estuvieron muy felices de escuchar esta proposición, y así resolvieron escoger unos embajadores que fueran a donde Aquiles a rogarle que aceptara los regalos e hiciera la paz con Agamenón. Con el consejo de Néstor, ellos escogieron para esta misión al prudente Ulises, un viejo guerrero llamado Fénix, y al valiente guerrero Áyax. Fénix había sido instructor de Aquiles en la juventud, y había sido enviado por el rey Peleo con la expedición a Troya para que fuera el amigo y consejero de su hijo. Los 3 embajadores con 2 heraldos, puestos de acuerdo, se dirigieron al campamento del jefe de los Mirmidones. Ellos le hallaron en su tienda con su amigo Patroclo. Entretenido apaciblemente, un hombre como un dios hallaron, satisfecho con el armonioso sonido de una solemne arpa, la bien labrada arpa de la conquistada Tebas. Vino de abrillantada plata fue su valioso marco. Con esta él aliviaba su enojada alma, y así cantaba los hechos inmortales de héroes y reyes. Poe, la Ilíada, libro 9. Los embajadores fueron recibidos con gran respeto. Aquiles se levantó de su asiento y les dio la bienvenida como guerreros y amigos. Entonces fue colocado alimento y bebida delante de ellos. Y luego de que se hubieron satisfecho a sí mismos, Ulises estableció el objeto de su visita. Él describió el peligro del ejército griego, amenazado con la destrucción por el terrible Héctor y sus huestes victoriosas. Él, a continuación, habló acerca de los muchos regalos, los cuales Agamenón había ofrecido. Y entonces, en fervorosas palabras, él rogó a Aquiles que dejara de lado su enojo y viniera a librar a sus compatriotas del terrible riesgo. Pero la cólera del hijo de Peleo no fue con esto apaciguada. Él replicó a Ulises en un largo discurso, recontando sus servicios durante la guerra y lamentándose amargamente de la ingratitud y egoísmo de Agamenón. 12 ciudades he con mi flota derribado en ruinas, y así con mis mirmidones he derrotado 11 sobre la fértil costa troyana. Llenas de precioso despojo de estas conquisté, y así al atrida Agamenón, del holgazaneando en su flota, recibió de ellas todo, poco distribuyó, y así mucho conservó. Bryant, la Ilíada, libro 9. A pesar de las disculpas las cuales Agamenón ahora hizo, el héroe colérico declaró que él no podía confiar en un hombre que lo había engañado, y que ahora no podía aceptar sus presentes ofrecidos. No permitas nunca otra vez pensar desvergonzadamente atreverte a mirarme a la cara. No me uniré al consejo ni actuaré en él. Él me ha embaucado y me hizo deshonra también. Y así ahora no puede engañarme con palabras fingidas. Es suficiente. Lo dejo consigo mismo, para que perezca. Todo es provisión de Júpiter. Ha hecho una locura. Odio sus presentes. Tomaré con total desprecio al oferente. Bryant, la Ilíada, libro 9.
En vano fueron también las intervenciones de Fénix y Áyax. Ellos también trataron de persuadir al héroe en que removiera de su mente los vejámenes, y así liderara a sus valientes mirmidones una vez más, por el honor de su país. Pero Aquiles persistió en rechazar el tomar parte a continuación en la guerra, y así no hubo nada más que hacer por parte de los embajadores, por lo que ellos regresaron a la tienda de Agamenón y reportaron lo fallido de su misión. Con una profunda frustración y angustia, los jefes griegos escucharon la narración. Entonces, nuevamente, se convocó un consejo para considerar qué era lo mejor que se podía hacer, si prepararse para la batalla, o preparar enseguida sus barcos para navegar a Grecia. Néstor propuso que algún valiente y prudente jefe griego debería aventurarse hasta el campo troyano, y así, si fuera posible, indagar sobre los planes de Héctor. ¿Hay algún jefe tan grandemente valeroso que su vida exponga y salve a su país? ¿Vive algún hombre quien simplemente se atreva a ir a través del campo o a apresar a algún enemigo extraviado? ¿O favorecido por la noche se acerque tanto que sus expresiones, sus consejos y designios se escuche? Pope, La Ilíada, libro 10. Diomedes se ofreció a sí mismo para este servicio, y así se le permitió elegir su acompañante. Él escogió a Ulises. Los dos guerreros al instante vistieron sus armaduras y tomaron sus armas. Ellos salieron a la planicie, cada uno rogando a Minerva que garantizara el éxito de su misión. Cautelosamente avanzaron hacia el campo del enemigo. Con propósitos audaces, ellos trazaron su osado camino, a través de los negros horrores de la ensangrentada planicie, a través del polvo, a través de la sangre, sobre armas y colinas de muertos. Pope, La Ilíada, libro 10. Ahora, aconteció que Héctor también había enviado a un joven jefe troyano, cuyo nombre era Dolón, en una misión similar. En su camino hacia el campo griego, coincidió con el de los líderes argivos, y así se encontró con ellos. Dolón se ofreció a realizar la peligrosa tarea, con la condición de que él debería poseer los caballos y el carro de Aquiles como recompensa, cuando los griegos fueran derrotados. Héctor estuvo de acuerdo con la condición, y así el espía troyano tomó sus armas y se dirigió al campo griego. Él no había llegado muy lejos cuando Ulises y Diomedes le vieron avanzando. De inmediato se tiraron a tierra entre los cuerpos de los muertos y le permitieron que avanzara una considerable distancia. Luego se levantaron y le siguieron. En un principio, Dolón creyó de que ellos eran troyanos enviados por Héctor para hacerlo regresar, pero pronto se dio cuenta de que eran enemigos. Él huyó a gran velocidad hacia los barcos. Los dos griegos se apresuraron en perseguirlo, y Diomedes lanzó su venablo al fugitivo. Él, a propósito, lo erró. Sin embargo, porque su objetivo era tomar vivo al troyano, para poder tomar la información que ellos deseaban. El arma pasó sobre el hombro de Dolón, y se enterró en la tierra enfrente de él. Instantáneamente él se detuvo, temblando de temor, y así los guerreros griegos lo apresaron de las manos. Entonces el aterrorizado troyano cayó sobre sus rodillas y les rogó que conservaran su vida, prometiendo que su padre, quien era rico, pagaría un gran rescate. Ulises le ordenó que le informara sobre su misión en el campo griego, y también todo acerca del ejército troyano y de los planes de Héctor. Dime, y así dime la verdad. ¿A dónde has de ir, Héctor? Los líderes de las huestes, ¿y en dónde están sus armas guerreras? ¿Dónde están sus corceles? ¿Dónde están los centinelas? ¿Y en dónde las tiendas de los jefes en que ellos se consultan? Porque permanecen aquí cerca de nuestras galeras. ¿O están ellos meditando y entonces dicen: ¿los griegos están vencidos en retirada desde Troya? Brian, La Ilíada, libro 10. El aterrorizado Dolón, esperando mover a los griegos a misericordia,
Les informó más de lo que le habían preguntado. Allí había un rey de Tracia, dijo, quien había llegado durante el día con una tropa de soldados para ayudar a los troyanos. Reso era su nombre. Él tenía unos caballos de apariencia hermosa y veloces como el viento, su carro adornado con oro y plata, y la armadura que vestía era toda de oro. Incluso ahora, dijo Dolón, Reso y sus seguidores están en el campo separados del resto, y así será fácil tomarlos por sorpresa, porque ellos duermen y llevan todas las riquezas que poseen. Estas informaciones fueron recibidas con gozo por los héroes griegos. Ellos habían escuchado un oráculo, el cual declaraba que Troya nunca podría ser capturada si esos mismos, los caballos de Reso, alguna vez tomaban agua del río Oxantus o comían hierba de la planicie de Troya. Ellos estuvieron resueltos a robar a Reso esos magníficos corceles. Pero antes, ellos mataron al desgraciado Dolón, ignorando sus súplicas por misericordia. Entonces ellos entraron en el campo traciano, donde encontraron los guerreros sumidos en un profundo reposo, después de la jornada fatigosa del día. Allí dormían los guerreros, agobiados con sus afanes, sus rutilantes armas cerca de ellos, bien dispuestas, en filas triples, y así para cada juego de armas, 2 corceles. Reso dormitaba en el medio, cerca de allí, donde estaban sus veloces caballos, los cuales fueron llevados a unirse al extremo del carro por las riendas. Bryant, La Ilíada, libro 10. Diomedes mató a Reso y a 12 de sus acompañantes, mientras Ulises uncía los caballos del rey y los conducía hasta el campo. Entonces, cruzando velozmente la planicie con su rico premio, ellos pronto alcanzaron el campo griego, donde Néstor y los otros los recibieron dándoles la bienvenida gozosamente. Sus amigos regocijados se agolparon alrededor de ellos, saludándolos con apretones de manos, y así como con palabras de agradecimiento. Bryant, La Ilíada, libro 10.